Viajando, un recorrido por las denominaciones de origen, un recorrido por la rica gastronomía de España, conociendo sus rincones, su historia, su patrimonio y sus curiosidades. Presentado por Luis Fernández Matamoros, Carmen Garrido y con la colaboración de Marisa de Navascués y Juan Ignacio Vecino. Viajando. Buenas tardes, queridos oyentes. De nuevo, un placer poder contar con ustedes y estar al frente de este programa. Al frente, nunca mejor dicho, al frente y a los lados, porque en el programa de hoy, lamentándolo mucho, les pido paciencia porque me van a tener que soportar todo el programa, salvo un momentito, como siempre, que tenemos a Marisa destacada entrevistadora y narradora, que nos va a conectar desde la ciudad donde vamos a hacer nuestro programa. Una ciudad emblemática que ahora les contaré. También quiero disculpar a Carmen Garrido, que notarán que no está porque tiene una mesa redonda hoy esta tarde en la que está pues como participante y como presidenta de esa mesa, con lo cual tiene toda la explicación posible para estar y que triunfe y que le vaya muy bien. Aquí estamos hoy, programa absolutamente masculino. Estamos David López y un servidor con ustedes desde los estudios y vamos a empezar nuestro querido programa con la inestimable audiencia de ustedes, hablando sobre una ciudad digamos que es un poco atípica en cuanto a... puede parecer, dice, pero bueno, un programa que vamos a hablar de denominaciones de origen y hablar de un emblema tan turístico como es Benidorm, pues sí, vamos a hablar Benidorm porque en la provincia de Alicante existen denominaciones de origen, que hablaremos de ellas en su momento determinado. También no podíamos perder la ocasión de, estando en Benidorm, de tener a un concejal de presidencia y de comunicación para que nos explique luego pues todo lo que sabemos y no sabemos de Benidorm, porque Benidorm nunca dejas de conocer muchas cosas. Bien, Benidorm es una ciudad y municipio español de la provincia de Alicante, que está en la Comunidad Valenciana. Está situada a orillas del mar Mediterráneo, en la comarca de la Marina Baja. Tiene una población de 74.663 habitantes y es la capital turística de la Comunidad Valenciana. Y yo diría que una de las capitales turísticas de España. Conocida como la Nueva York del Mediterráneo. Benidorm es la ciudad con más rascacielos de España, la ciudad con más rascacielos por habitante del mundo y la segunda ciudad con más rascacielos por metro cuadrado del mundo, solo detrás de Nueva York. Ahí lo dejo. En verano llega a alcanzar los 400.000 habitantes, es decir, pasamos de 74.000 a 400.000. No en vano, Benidorm es la tercera ciudad con más plazas hoteleras de España tras Madrid y Barcelona. Benidorm ha sido la primera ciudad española en recibir el certificado de destino turístico inteligente en el año 2019, otorgado por el Instituto para la Calidad Turística de España. Desde 2022, como ustedes sabrán porque es uno de los festivales que más se sigue en estos momentos, se celebra en la ciudad el Benidorm Fest, el certamen musical donde se escoge la canción que representa a España en el Festival de la Canción de Eurovisión. Dicho esto, ahora me toca hacerme un Carmen, con lo cual voy a hablar desde la toponimia. Y la toponimia de Benidorm tiene varias teorías. Vamos a empezar por el origen árabo-románico, en la que la palabra tormo significa romance, en la palabra en romance es tormo o tolmo, que significa peñasco o roca grande y aislada, porque este nombre se refería al peñón rocoso que domina la ensenada de Benidorm. Beni. En el contexto de la conquista, los cristianos encontraron el nombre del lugar con un Beni delante. Esta palabra árabe significa hijos de y se utiliza en otros topónimos valencianos como Benidorm, Beniarrés o Benicarló.
La hipótesis es que al no saber el significado de Beni, se le añadió a Tormo, creando así Benidorm una especie de hijos de los del Peñasco. Otras teorías, sin embargo, sobre el origen del nombre, hablan de unos orígenes griegos, que se han propuesto orígenes para el asentamiento, basándose en topónimos citados por historiadores como Estrabón, que podrían corresponder a la zona como Planesia o Plumbaria. O castillo de Benedormiens. Hay documentos de 1041 que mencionan un castillo en la zona con el nombre de Benedormiens. En fin, como verán, hay bastantes cosas y lo mejor, la conclusión de ello, es que Benidorm, es la más aceptada, es una hibridación de la palabra árabe Beni y el romance Tormo, como hemos comentado. Y esto ocurrió después de la Reconquista porque no comprendieron el significado de un topónimo preexistente que se habría romanizado de forma diferente. Espero que les haya quedado claro y cualquier cosa pues se puede consultar, pero vamos, nuestras fuentes son bastante fidedignas. Vamos a hablar del clima. Menudo clima el de Benidorm, anda que no tiene llamada de todo el mundo que va a Benidorm, entre muchas cosas también por la seguridad del clima que tiene, pues es semiárido cálido que está influido por el Mediterráneo debido a la brisa marina que atempera la sensación de calor. El clima es árido, ya que recibe poco más de 300 milímetros de lluvia al año. Benidorm tiene un clima muy soleado y disfruta de unas 3.000 horas de sol al año, con una temperatura media anual de 18,5 grados centígrados. 3.000 horas de sol al año es una barbaridad, significa casi que diariamente hay 8 horas de sol. Las temperaturas máximas durante el invierno varían entre 16 y 18 grados centígrados, mientras que las mínimas oscilan de 6 a 10 grados centígrados. Durante el verano, las temperaturas máximas varían entre 28 a 32 grados centígrados y las mínimas entre 20 a 24 centígrados. Durante la mayor parte del verano se produce el efecto conocido como noche tropical, es decir, mínimas superiores a 20 grados centígrados. En Benidorm, los veranos son calurosos, bochornosos y mayormente despejados, y los inviernos son largos, frescos, ventosos y parcialmente nublados, pero está seco durante todo el año. El calor de la mañana, el sol calienta la playa y pone tu piel morena y tu cuerpo entera y del agua. Quiero verlo como nada, quiero ver cómo se baña. Benidorm, bonito, Benidorm, bolero, Benidorm, cariño, Benidorm, te quiero, Benidorm, bonito. Bueno, para relajar un poquito de música, siempre va bien oír las maravillas que cantan todos de Benidorm. No crean que me he olvidado de cómo tenemos que llegar en coche. Por la carretera nacional 332 y si van por la autopista, la AP7, la cual tiene en Benidorm dos salidas, la de Poniente Terra Mítica, que es la 65A, y la de Levante, la 65. Ya saben, el bus tienen desde Alicante, Valencia, Madrid, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, etcétera. En cualquier lugar hay un bus que les acerca a Benidorm. El tren lo pueden coger, llegar a Benidorm desde Alicante o Denia. Y sepan que los aeropuertos, el de Alicante o el de Valencia, los tienen a un palmo. Y ahora, como les decía al principio, sí tenemos a Marisa, pendiente, como siempre, cuando se da a los lugares, de que conectemos con ella, que nos explique su historia de los lugares. O sea que, Marisa, encantados de tenerte y empieza a descubrirnos la historia de Benidorm. Muy buenas tardes, querido equipo, estimados oyentes. Pues sí, efectivamente, para hablaros de esta ciudad impactante que es Benidorm o Beniyork, porque es la segunda ciudad del mundo después de Nueva York con mayor concentración de rascacielos. Aquí me he venido.
y os voy a hablar de la historia fascinante de esta ciudad, porque aunque hoy es una gran urbe turística reconocida a nivel internacional, tiene detrás de sí una historia se remonta a más de 5.000 años atrás. Bueno, demuestran, ahí se han encontrado muchos anzuelos, plomadas de la época del Neolítico en lo que se llama el Tosal de la Cala, que más tarde os hablaré cuando comentemos el patrimonio. Y a lo largo de los siglos se sucedieron en la zona íberos, fenicios, griegos, cartagineses y romanos. De la cultura íbera, por ejemplo, destacan la estatuilla de Tanit Báquica y el león ibérico. Fueron ambos hallados en una necrópolis que contenía más de 500 cuerpos con sus pertenencias personales. Los romanos, los romanos estuvieron entre el siglo III y el siglo III a.C. y el siglo V después de Cristo. Con la ocupación romana, Benidorm vivió un gran auge económico. De esta época destaca la construcción de un castellum romano, también en el Tosal de la Cala, que luego hablaremos, vinculado a las guerras sertorianas, y fue un periodo de gran desarrollo agrícola, aunque interrumpido posteriormente por la invasión visigoda. Con la llegada de los musulmanes en el año 711, Benidorm entra en una etapa de transformación cultural que duró casi 8 siglos. Hay restos andalusíes en toda la zona que evidencian su presencia. La reconquista de Benidorm se produce en el año 1245 por el rey Jaume I, pero en los siglos siguientes estuvieron marcados por la inestabilidad y los ataques piratas. La fundación oficial de la ciudad es en 1325 por el almirante Bernat de Sarriá, que otorgó una carta a Puebla a petición del rey Jaime II de Aragón, el sucesor de Jaime I, fundando la villa y creando el castillo y el núcleo urbano. Se le concedieron también autogobierno y derechos de pesca y comercio, consolidando la economía marítima. Pero, como hemos comentado antes, entre los siglos XV y XVII, las incursiones de piratas, atacaron mucho los piratas a Benidorm, obligaron a levantar una red de torres de vigilancia para defenderse de los ataques piratas y posteriormente, más adelante, de las tropas napoleónicas. Algunas de estas torres todavía se conservan, como la Torre del Seguro, la Torre Bombarda o la famosa isla de Benidorm, que es inconfundible ver aquí el islote, que era usada como base pirata. Estas defensas fueron impulsadas por Felipe II como parte de una estrategia costera a nivel nacional. Durante siglos, Benidorm fue, ya en los siglos XVII, XVIII, Benidorm fue un pueblo pesquero que se especializó en la técnica de la almadraba para la captura del atún, y esto le dio una gran prosperidad. Y además generó una auténticas sagas de marineros, capitanes. También destacó como base de navegación de cabotaje y punto estratégico corsario al servicio de la corona. La verdad es que el mar definió la identidad de Benidorm hasta bien entrado el siglo XX. Benidorm tuvo, en el siglo XIX, tuvo capitanes internacionales, contaba con más de 230 embarcaciones y 70 capitanes de gran navegación. De hecho, los marinos locales surcaban las rutas hacia América, Filipinas, China. En 1925, por ejemplo, Antonio María Vives batió un récord de velocidad cruzando el Atlántico al mando del Cristóbal Colón y fue reconocido por ello por el rey Alfonso XIII. Pero en la historia de Benidorm tenemos que hablar, por supuesto, de cuándo comenzó el turismo. Pues empezó en 1865, a finales del siglo XIX, con el primer establecimiento hotelero que fue el Hostal de la Mayora, y también con la llegada del ferrocarril a Alicante. Eso fue lo que un poco lo impulsó. Y el punto de inflexión de su desarrollo urbano, desde luego, fue el Plan de Ordenación Urbana de 1956, impulsado por el alcalde Pedro Zaragoza. Y ello revolucionó Benidorm porque estableció un modelo urbano vertical, sostenible y planificado. Fue un plan que integró zonas verdes, optimizando el uso del suelo y protegiendo también el cinturón natural del edificio. ¿Por qué se la conoce por las ciudadelas verticales de los rascacielos? Porque adoptó el modelo, lo acabo de decir antes, de ciudad vertical, que además hoy está tan de moda con el problema de la vivienda, bloques altos y aislados rodeados de espacios verdes. Y esto permitía mucha entrada de luz, ventilación y sostenibilidad.
La verdad que Benidorm hoy en día está reconocido, bueno, de hecho en 2018 fue reconocido como el primer destino turístico inteligente del mundo y hoy en día pues no deja de recibir premios y bueno, la verdad que es increíble estar en este pueblo que en los años 50 era un pueblo pesquero y hoy pues es impactante ver este patrimonio artístico, porque los rascacielos también son parte del patrimonio natural y cultural. Pero bueno, para hablaros del patrimonio, vuelvo dentro de un ratito y aquí sigo contemplando esta vista maravillosa desde el mirador del castillo. Un abrazo. Y dándonos envidia, Marisa, dándonos envidia, nosotros aquí y tú disfrutando. Venga, tómate tu refresquito y luego te llamo otra vez para que nos hables de ese patrimonio. Y mientras vamos a atender y dar las gracias a nuestro invitado que amablemente ha aceptado la invitación, que es Juan Díaz, concejal de Presidencia y Comunicación de Benidorm. Muy buenas tardes, don Juan. Hola, buenas tardes. Encantado de tenerte con nosotros y agradecerte, que sé que era justo, yo parece que lo hago a propósito, justo en pleno boom de fiestas patronales, estáis todos para arriba y para abajo, pero bueno, no solamente las fiestas, sino que doy fe de que tienes un equipazo turístico de maravilla y que están prácticamente siempre todo el año para arriba y para abajo, ¿no? Efectivamente, ¿no? El Departamento de Turismo, que depende directamente de la alcaldía, en Benidorm no hay concejal de turismo, porque turismo es en Benidorm absolutamente todo, pues aprovecha precisamente estos momentos que hemos coincidido esta semana, hemos estado toda la semana de fiestas patronales para incrementar sus promociones. Ahora mismo estamos repartidos por media España y por media Europa, participando en foros y otros elementos también de promoción turística. Sí, desde luego. Ya que estamos hablando de estas fiestas patronales, creo que son para rememorar, ¿no?, la aparición de un barco en las costas, ¿no?, en 1740. Sí, efectivamente, los documentos y la tradición, porque intervino el ejército de aquella época, pues en 1740, pero fue en marzo, ya te contaremos por qué, se detectó un barco a la deriva. Y en medio de la tormenta, bueno, pues se salió a por el barco, ¿no? Se rescató el barco, que iba sin gobierno y no tenía ni palos ni velas, se encontraba en muy mal estado, pero se fue sacado a tierra y al final se ordenó desde la oficialidad militar que se quemara el barco, no fuera que transmitir la peste, porque no habían encontrado tripulación. Y nada, se decidió quemar el barco. Y cuando se decidió quemar el barco, se pidió pues utilizar después todo el herraje que podía llevar el barco. Y buscando en el herraje del barco, apareció la patrona de Benidorm, que es la Virgen entonces del Naufragio y la Virgen del Sufragio, que era el mascarón de popa de aquel londro que fue encontrado a la deriva. Por cierto, como estamos viviendo este año los 700 años de la ciudad de Benidorm, del 1325, es la Carta Pobla, y como estamos a puntito de celebrar, mañana comienza todo el proceso del centenario de la coronación canónica de la Virgen del Sufragio. Bueno, pues además en este acto importante estos actos importantes que van a comenzar a partir del 9 de diciembre, vamos a tener la oportunidad de ver la talla original de la Virgen que fue rescatada de entre las cenizas de la quema de aquel barco, ¿no? O sea, aquí siempre estamos con alguna actividad festera. Ayer, por ejemplo, que habían terminado las fiestas patronales de Benidorm, más de 30.000 británicos se dieron cita en el desfile de carnaval más importante que hay fuera del Reino Unido, celebrando la Fancy Dress Party. Y aquí siempre estamos ideando alguna fiesta. Yeah. Me imagino, además, para los ingleses, los británicos, no deja de ser prácticamente ya un barrio de Londres, ¿no?, de Birmingham, de cualquier ciudad de allí, ¿no?, porque acuden de cualquier sitio de la isla para estar en Benidorm y gozar de... Y que no falten. Y que no falten, por supuesto, eso
es una cosa que a veces a mí me rechilla un poco cuando oigo decir, turismo, el turismo, pero señores, si el PIB nacional de este país es el turismo, ¿cómo vamos a tirarnos piedras encima del propio tejado, no? O sea que... Oye, una curiosidad, ¿el barco este se sabía de qué nacionalidad era? No, era un barco, las investigaciones que se han hecho posteriormente de factura española, Sí. como dice el documento de maestros de hacha, o sea, estaba hecho en la zona, por la estructura en la zona del sur, en torno a las costas de Málaga, Sí. y era uno de los muchos barcos que por aquí Sí. circulaban. El Mediterráneo ha sido siempre un mar de cabotaje y la Sí, gente sí, de Benidorm, pues, la era... autopista de carga principal, ¿no? Por el mar. Efectivamente, era la autopista de carga y lo más llamativo de aquella cuestión, y por eso te he dicho que luego te diría por qué he cambiado la fecha de marzo aquí, la gente de Benidorm eran todos gentes de mar, ¿no? En un momento determinado, pues mira, eran corsarios, se dedicaban a la defensa de la costa, Sí. en nombre del rey, con patente de corso, eran capitanes de almadraba o eran capitanes de la marina mercante, una cantidad importantísima siempre de capitanes tanto de la almadraba como de la marina mercante. Y te digo que las fiestas han cambiado de fecha precisamente porque la temporada de almadraba finalizaba prácticamente por estas fechas, por el segundo domingo de noviembre es cuando ya se había terminado todo el capítulo de almadraba. Y en el mes de marzo es cuando la gente se iba a calar las almadrabas. Entonces, para evitar que la gente de Benidorm, sobre todo los hombres, no estuvieran en las fiestas, se decidió trasladar las fiestas de marzo a noviembre para que todos pudieran haber vuelto, además volvían con dinero fresco de haber cerrado la temporada de la almadraba, ¿no? Que es uno de los elementos importantes para contar esto. Y la almadraba siempre fue el sustento de la gente de Benidorm, expertos capitanes de almadraba en todas las almadrabas del Mediterráneo, hasta que llegó la embarcación, la navegación a motor, y los cardúmenes de atunes fueron apartándose de la costa, y entonces las almadrabas del Mediterráneo fueron desapareciendo y solamente han pervivido después las almadrabas del estrecho. Sí, efectivamente, se trasladaron ahí, migraron hacia ese lugar, ¿no? Pues oye, me imagino que claro, en las fiestas todos venían a dar gracias a la Virgen por el beneficio que habían tenido con eso. Una cosita, Benidorm es destino pionero verde, ¿no? Sí, bueno, la distinción que hemos recibido este año, Grand Pioneer of Smart Cities, de la Comisión Europea, ¿no? Sí, del Green estábamos, Pioneer, ¿no? Efectivamente, el Grand Pioneer, lo estábamos comentando hace unos días. Estamos a punto de celebrar los 70 años del Plan General de Ordenación Urbana de Benidorm, que es el primer plan para todo un término municipal que se implanta en España, antes incluso de la ley del suelo, y en aquel plan general, sin saberlo, indudablemente sin saberlo, una de las cosas que más se destacan es precisamente los conceptos que 30 años después, a partir de 1986, llegarán con el tema de la sostenibilidad. Aquí nadie entonces se lo imaginaba. Pero a partir de 1956, que es la fecha del plan, Benidorm ha protegido más del 60% de su término municipal, que sí que igual protegido desde el 56 aquí, 70 años después. Desde 1956, Benidorm ya programa cómo debe ser la estructura de la ciudad y planifica los procesos que darán paso inmediatamente después a la construcción en altura, la densidad y la proyección hacia arriba. Benidorm consume cielo y consume muy poco cielo, y eso es una de las cuestiones que están ahí en marcha. Bueno, pues desde 1956 que se plantea este plan, se ha seguido trabajando sin saberlo en realidad, porque no se sabía que eso era en realidad la sostenibilidad en ese planteamiento, y hemos conseguido precisamente ser Grand Pioneer en el año 2025, premio reconocido por la Comisión Europea, y hemos sido finalistas en Estonia este año para el otro gran premio de la Unión Europea, el Green Leaf, que nos hemos quedado ahí a las puertas, pero bueno, seguiremos intentándolo para conseguir ese reconocimiento importantísimo que, a fin de cuentas, lo único que hace es certificar que tú estás en el buen camino, y como tú hay muchísima gente que está trabajando en una concepción clarísima de la sostenibilidad.
Desde luego, no hay nada como tener sentido común, y en eso tuvisteis un pionero, ¿no? Don Pedro Zaragoza, que fue el que... Efectivamente, Ujú. efectivamente, Pedro Zaragoza, que el alcalde asambleario, tú imagínate que en el año 56, cuando prácticamente ya no quedan almadrabas, y aquí habían más de 130 capitanes de almadraba, ya no tenían almadraba a la que ir, solamente unas pocas en el sur. Sí, Cuando en 1956 no nos queda Marina Mercante, que eran otra cantidad importantísima, más de otro centenar de capitanes de la Marina Mercante, porque la Marina la habíamos perdido entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y lo que quedaba era chatarra y demás, es cuando le dice a la gente, celebra su asamblea, y le dice, ¿qué queréis que hagamos? ¿Nos dedicamos a la industria de los forasteros y nos quitamos el hambre o aquí a purgar como se fuera? Y es una respuesta de la gente a don Pedro, ¿no? Que aquí Pedro Zaragoza es don Pedro, es el que tiene el don majestático por delante. La gente confió en Pedro y cuando se planifica la ciudad, ten en cuenta que en aquellos momentos aquí se diseñan calles, avenidas de 30 metros de ancho, cuando aquí habían 4 coches y la gente confía en la idea de Pedro y es capaz de ceder terreno para que le hagan avenidas de 30 metros de calzada cuando saben que en aquellos momentos solamente en Madrid estaba la Castellana en 30 metros, en 31. O sea que esos detalles. es curioso la definición que da a la gente, ¿no? La industria de los forasteros. Sí, sí, eso es como se llamó aquí Sí, durante sí, mucho tiempo, ¿no? La es, industria de los porteros. sí, 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 estupendo. Oye, otra cosa, vamos a ver, Dime. Benidorm, para la gran mayoría de la gente, siempre tiene una fijación, pero que es el Imserso, pero Benidorm es Sí. muchísimo más que el Imserso, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, el inserso es porque cuando se planifica el inserso, basta recordar, hay infinidad de tesis doctorales publicadas ya sobre este tema. El inserso es una gran idea, una excelentísima idea de los hoteleros de las Islas Baleares para revitalizar la industria hotelera, el alojativo hotelero, en los meses estos en que Sí, nos la encontramos temporada ya baja que la tiene todo, temporada ¿no? bajísima y Sí, demás, ¿no? Y entonces se planifica, pero hay una protesta cuando se planifica aquel primer inserso, hay una protesta sobre todo de los hoteleros de Benidorm, que nosotros también, y entonces cuando se hace la primera operación se dedica el 90% de las plazas a Baleares y el 10% de las plazas a Benidorm. Y bueno, da la casualidad que en aquellos momentos cruzar el charco volando hasta Mallorca significaba algún punto de reparo para muchas de las personas que en aquellos años estaban acogidas dentro del sistema del inserso. Había miedo a volar, digamos claramente, y lo primero que se ocupó fue Benidorm. En la segunda edición ya competimos y entró también Málaga para poder formalizar el tema. Y desde siempre Benidorm ha sido un punto atractivo importantísimo del inserso. Lo que sí que es cierto es que Benidorm ya en los últimos años ha destacado que ellos no querían trabajar a los precios que trabajaba el inserso. Recuerdo a un sociólogo como José Miguel Iribas haber hecho estudios de lo que costaba, y va a sonar un poco duro, que costaba una pensión alimenticia de una persona en prisión en España y qué costaba la que ofrecía el gobierno de la nación a los pensionistas. Y era netamente insuficiente y Benidorm siempre ha protestado en este sentido y al final, pues mira, cada vez son menos los hoteles, pero al mismo tiempo son más las personas mayores, porque una de las apuestas importantes de Benidorm últimamente es el turismo silver y se está trabajando iniciativas particulares de la patrona hotelera Osbeck, que todos sus hoteles trabajando y consiguiendo unas ofertas sensacionales para que las personas, nuestros mayores, puedan seguir disfrutando de Benidorm, que es como mantiene el alcalde, ¿no? El lugar de la felicidad. sí, pero que no ha sonado nada duro, simplemente cuando has dicho la realidad, la pura realidad, y cuando es una realidad, oye, Bueno, hay que tener en cuenta que no es un Benidorm, no es una acogida gratuita, que lógicamente los empresarios efectivamente, oye, vale, se ajustan el cinturón para tener una capacidad llena en estos momentos casi todo el año, pero indiscutiblemente no pueden ir a pérdidas, tienen que tener como mínimo un mínimo de rentabilidad, ¿no? efectivamente, bueno, pues gracias a iniciativas que se van buscando, porque aquí en Benidorm al final tenemos 50 fiestas al año, ¿eh? Hemos terminado las patronales, pero aquí celebramos la Santina con una profusión de asturianos que no te puedes imaginar, hogueras, fallas, las fiestas que tú quieras. Y cuando no tenemos fiestas, tenemos eventos como puede ser
la Copa del Mundo, o el Benidorm, la Copa del Mundo de Ciclocross, el Benidorm Fest, y planificación de conciertos. Y así hemos conseguido tener solamente 2 temporadas, la temporada alta y la temporada baja con M, que es la que en estos momentos estamos comenzando a vivir, porque hay una respuesta fundamental de la gente hacia el destino, y eso se reconoce. Y vienen, ya te digo, ayer más de 30.000 británicos en las calles de Benidorm, que aún no se han ido, para disfrutar simplemente de una fiesta como la Fancy Dress Party. Tenemos ahora la Half Marathon, la media maratón de Benidorm, también con promoción mucha importante en el Reino Unido y en Alemania, para que puedan, pensando en que ellos vienen con sus familias y si pasan toda la semana, y ya, pues, si te digo ya lo del Benidorm Fest, pues es lo mismo, toda una semana de actividades para que puedan la ciudad ser partícipe de ese evento y ese evento repercutir en la ciudad. Sí, y también te quería comentar eso, que efectivamente no solamente es fiestas de ocio, que la persona que está a Benidorm puede disfrutar de varias ofertas entre culturales, exposiciones, conciertos, ¿no? Sí, de todo, ¿no? En estos momentos tenemos precisamente el Benidorm Cultural, que es algo que muchas veces la gente se sorprende. En el Benidorm Cultural en estos momentos tenemos, con motivo del 700 aniversario de la fundación de la ciudad, tenemos una exposición con todas las piezas arqueológicas que han aparecido en Benidorm, ¿no? Se entra en el Museo Boca del Calvari, y nos encontramos pues toda la proyección histórica que ha tenido esta ciudad, desde las esculturas de las tanimáquicas a la famosa escultura del león, el plato de los peces. O sea, ya Benidorm, en la zona del Tosal de la Cala, fue desde luego un emplazamiento ibero y también un fortín romano de las guerras sertorianas. Bueno, pues todas estas cosas, lo que se ha hecho ha sido ponerlas en valor y ofrecer una alternativa. No solamente Benidorm es el ocio, son las playas, es también una importante actividad cultural con los Spider Urbà, que hay exposiciones continuamente y se toma la calle precisamente para sacar el arte y las exposiciones, o sitios ya como el Museo Boca del Calvari o la Casilla, todos los espacios que se recuperan para ser contenedores culturales, el Aula del Mar, darle a la gente un aliciente, un atractivo más para que puedan disfrutar en toda su intensidad con los 5 sentidos de la ciudad. Efectivamente. Bueno, Juan, pues nos vamos a despedir, pero antes de despedirnos, yo quiero comentar contigo que, siendo como es una ciudad internacional, Benidorm, o sea, situada en España, pero internacional por todo el hábitat que tiene continuamente, no solamente la gastronomía es internacional, sino que hay una gastronomía de platos típicos maravillosos, ¿no? Y excelentes, como puede ser, me hace gracia, el arroz caldoso de salmonetes y calabaza. Bueno, sí, aquí la gastronomía tiene parte importante. Benidorm celebra a lo largo del año unas jornadas gastronómicas que van a culminar en los próximos días, precisamente con los menjars de la terra, la comida tradicional. De la ciudad, sí, de la tierra, vamos. Sí, y es recuperar, y participan un importante número de restaurantes, platos típicos, ¿no? Aquí el arroz de coliflor y a la droc, el boquerón, sí. Es una comida muy sencilla y muy sabrosa, que hay que saber hacerla. Precisamente hoy, que comienza también la fiesta de la carchofa, esta noche, de la alcachofa. Esta noche mismo comienza. Uno de los atractivos es recuperar los bollos a la paleta, que es otra comida tradicional de los pescadores, trasladada aquí al consumo habitual, ¿no? Tenemos las jornadas del atún, porque Benidorm sigue recuperando la almadraba y el atún. Claro, para rememorar, ¿no? Claro, siempre buscando, en momentos que hay una menor intensidad en la ocupación hotelera, un atractivo para, si no la recuperas en todo momento, sí que la recuperas a lo largo del día con visitas, porque es que aquí en Benidorm conviven 4 comunidades: los vecinos, los tradicionales, los turistas que se alojan en el hotel, los residentes, que son esas personas que tienen aquí su segunda residencia, y los visitantes que vienen por la mañana y se van por la noche, no pernoctan, porque hay una cosa que tenemos muy clara: en Benidorm alojamiento con unos 90.000 camas hoteleras y extrahoteleras,
caben los que caben, no caben más. Entonces podemos llegar para alojar durmiendo a unas 280.000 personas. El resto, más los habitantes de la ciudad, nunca podemos llegar a más. Por lo tanto, hay una población flotante que viene, disfruta de la ciudad y termina por irse. Pues Juan, te dejo porque por dos causas principales. Una por el tiempo en la radio, que ya sabes que es sagrado. No te lo voy a contar a ti, un gran profesional. No te conocí en tu época de Canal Nou, ¿te acuerdas? Y luego también porque estoy salivando. Es que me has dejado con unas ganas de llegar y cerrar el programa y a ver si como alguna cosa, porque es maravilloso. Muchísimas gracias. Nosotros trabajamos porque esta ciudad sea la mejor ciudad para vivir, porque solamente así será la mejor ciudad para venir. Entonces estamos empeñados en ello. Por eso lo hacemos extensivo a todos nuestros oyentes que nos siguen con una fidelización maravillosa, para que tomen nota y no dejen de ir, aunque seguro que muchos han ido, la conocen y tal, pero es la gran ciudad que uno no se cansa nunca de repetir y de estar. Juan, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, muchísimas gracias y muchos éxitos. Aquí os esperamos, muchas gracias. Y en esta tierra quiero vivir en Benidorm, quiero bailar en Benidorm, con mis amigos siempre estar y todos juntos disfrutar. Quiero vivir en Benidorm, quiero bailar en Benidorm, con mis amigos siempre estar y todos juntos disfrutar. Recorriendo las calles, tú puedes comprobar las cosas que imaginaste se hicieron realidad. Andando por la arena, la gente viene y va, ya nadie tiene prisa. Bueno, habrán escuchado a Juan Díaz, la maravilla de platos, bueno, de todo lo que nos ha contado de Benidorm, pero también de la gastronomía que tienen maravillosa. Esta gastronomía, estos platos, se condimentan, se hacen con aceite en la mayoría de veces, son los olis de Alacant, una maravilla, una excelencia de aceitunas, de aceites, que tenemos también con nosotros a don Joaquín del Tendra, que es el presidente de la asociación, mientras está gestionando la IGP de Olis de Alacant. Muy buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes a todos los oyentes. Muchísimas gracias, porque el esfuerzo que haces, no te voy a entretener mucho porque sé que estáis en plena faena, en plena recogida, y has tenido la atención de atendernos. Encantado de estar con vosotros. Sí, estamos ahora en plena campaña y estamos ahora en plena cosecha. Bueno, ¿y va bien? ¿La cosecha va a ser buena? Va a ser, aquí estamos hablando de la provincia de Alicante, claro está, va a ser más que excelente. Anda. Va a ser, sí. Porque pensábamos que iba a haber una buena cosecha, pero va a superar nuestras expectativas. Sí, así es. Muy bien, porque tomen nota nuestros oyentes para empezar ¿cuándo se va a empezar cuándo lo vais a envasar y meter para que la gente pueda empezar a comprar esta cosecha? Pues ya, lo estamos haciendo ya, desde hace una semana. Ya llevamos ya bastantes kilos de aceituna molida y ya hemos filtrado y ya a envasar. ¿Y qué estimación creéis que producción vais a sacar? Pues no lo sé, no lo sabemos, pero sí que puedo decir que va a ser alta o muy alta. Porque sí que pensábamos que no había cuajado, pero no sé por qué motivo. Pensábamos que iba a ser una cosecha media alta, o alta baja, como queramos, pero al final me parece que va a ser muy alta aquí en la provincia. Pues qué bien, ¿no? Excelente y encima abundante. Sí. Yo calculo que
unas 20 millones de litros, una cosa así será aquí la producción de la provincia. Pues tendré que mandarte esto para que me reserves una botella y me imagino Encantado. que, que podremos disfrutar de ella Claro que sí. en la gastronomía tan rica que tenéis en todo Alicante, que además la ciudad, la capital ha sido la capital gastronómica este año pasado, ¿no? Sí, correcto, correcto. Bueno, Sí, el aceite de oliva ya sabemos el producto, lo bueno que es, lo saludable que es, y es la base de la dieta mediterránea, tan mediterránea como nuestra provincia. sí, desde luego, porque, bueno, afortunadamente somos un país que aceite abunda por casi todas partes, en mayor o menor cantidad, pero Ujú, raro es el sitio donde no haya un aceite, ¿no? Gracias ujú. a los romanos, ¿no? Que fueron los que nos Sí, trajeron e sí, introdujeron sí, todo sí, el cultivo del olivo en toda la sí, sí. península ibérica, ¿no? No, no Sí, los dejaron un sitio. fenicios, los romanos Sí, y sí, los sí. árabes fueron quienes lo desarrollaron también. Sí, bueno, los árabes se dedicaron a arreglar y mejorar todo lo que ya habían fundado, como tú bien dices, Correcto. puesto los fenicios y los romanos, ¿no? Lo bueno de la civilización es que una a otra van intentando pues mejorar lo que se han encontrado, ¿no? Vamos a Así ver. es. Eh, se- Creo que en primer lugar, ¿cómo tenéis el tema de la IGP? Estáis con ello, ¿no? Sí, estamos en proceso, porque bueno, ya han habido muchas intentonas, muchos intentos de poder conseguir una DO o una IGP, y al final, desde la Administración, Diputación nos está ayudando mucho en este hecho, en este tema, y hicimos una asociación, 22 almazaras, de aquí de la provincia de Alicante, Sí. cooperativas y almazaras industriales, y entonces hemos puesto en marcha lo que pensamos que nos podría ayudar al gran desconocido en la provincia, porque el cultivo mayoritario es el olivo en la provincia de Alicante, cosa que la gente lo desconoce, se cree que son naranjas o almendras, pero el mayor cultivo es el olivo de la provincia, y lo que intentamos ahora hacernos, pues diferenciarnos con una IGP o una DO, ¿eh? Sí, Y estamos en ello, es lo que estamos en ello. claro, Ujú. porque como tú muy bien dices, ya en el siglo I antes de Cristo, por la parte de la zona de Elda es donde se empezó, ¿no? Todo el tema de los olivos. Sí, bueno, la historia del aceite es tan antigua como la humanidad, Sí, no sí, es, no es de ahora. Y bueno, pues sí, se empezó por la zona de Elda y se expandió rápidamente por toda la provincia de Alicante. Y la provincia de Alicante, como sabrás, tiene zonas muy cálidas, que son la costa, y tiene zonas muy frías, que es la montaña, porque Alicante pues tiene una peculiaridad de muy diferentes climas dentro de la misma provincia. sí, Y entonces, pues claro, las aceitunas de Alcoy están de una manera, las aceitunas que se producen en el Alto Vinalopó de otra manera, las aceitunas que producimos en el Bajo Vinalopó de otra manera, el Alacantí, las zonas de Altea y todas las zonas de ahí también tienen su peculiaridad, sus aceites también. Y bueno, de alguna manera queremos homogeneizarnos con la provincia de Alicante, digamos que es en realidad lo que nos une. Y es lo que queremos. Queremos poner en marcha los mercados de proximidad y bueno, de ahí el nombre de Olis de Alacant, ¿no? de ahí el nombre de Olis de Alacant. Efectivamente. Bueno, vamos a ver Bueno, de todas maneras, nosotros ya tenemos una marca común, sí. cedida por Diputación, llamada Olis de Alacant. Y bueno, la estamos poniendo en marcha ya, desde Sí, este sí, no. momento. Al hablar de Olis de Alacant hablo como marca ya, no hablo Mm, como mm, definición de una zona, sino ya como Exacto, marca, que es la que además es la que exacto. Nos habéis une. presentado para la IGP, ¿no? Exacto, correcto. Y para la DOP. Y Exacta. eso, exacto. Bueno, Entonces, efectivamente. pasa que eso es largo, eso no es de una semana para otra, ni de un mes para otro. Y Ya, pues ya, nos cuesta transcurrirán años porque, para llegar claro, nos al cuesta final.
porque aquí en Viajando, que es el programa que hablamos de las denominaciones de origen, pues efectivamente nos encontramos con también varias denominaciones pues que están luchando, y algunos nos dicen, ya estamos en Europa, ya se está presentando en Europa, ya falta poco. Bueno, pues muy bien, estupendo. Sí, sí. Oye, las variedades ligadas que vosotros utilizáis, si no tengo mal, es la cayusina, la blanqueta, la alfafara, el changlot real y la manzanilla villalonga. ¿Es así o hay alguna Sí, más? esas son las principales variedades autóctonas de aquí, pero también son las variedades, digamos, que son las que nuestros abuelos nos dejaron de alguna manera. No sé si me explico. Las variedades, los La herencia, antiguos, sí, la herencia que hemos tenido, sí. los antiguos iban seleccionando porque sabían más que nosotros, aunque creamos que no, en estas Hombre, cosas. ya sabes el viejo refrán, más sabe el diablo por viejo que por Que por diablo. el diablo, exacto. Entonces los antiguos iban seleccionando, digamos, las variedades que se acoplaban más a la zona, a sus aguas y a sus lluvias y a su, digamos, y a su climatología. Y bueno, pues ahora también precisamente yo tengo un campo de experimental, porque claro, es que ha cambiado las aguas, han cambiado la climatología y ha cambiado un poco todo ya. Sí, Y sí. entonces estamos yo por... Ujú. No, no, di. Que tenemos un campo experimental aquí en Mm. Elche mismo, que valdrá para la Elche y su zona, ¿no? Y la comarca de Elche y todo lo que es el Bajo Vinalopó, digamos, hasta que todas las zonas de sur de Alicante que tienen la misma climatología. Y estoy poniendo en marcha junto con la Consellería y con la Universidad de Córdoba, y estamos experimentando otras variedades que, claro, ya no llueve tanto, las sequías cada vez son más agudas, se agudizan más, y sobre todo, pues por ejemplo, digamos, cada vez hace menos frío, y entonces intentamos de alguna manera, hemos traído otras variedades a ver si se acoplan aquí a la climatología que tenemos ahora. Las aguas que tenemos aquí en la zona sur son aguas más bien salobres, que el olivo lo tolera muy bien, Ujú. y es un poquito por ir andando, ir haciendo cosas. Sí, todo Pero el... esas variedades que estabas diciendo tú, y son las autóctonas, son las variedades, digamos, de la provincia de Alicante, que son exclusivas, no, pero sí de alguna manera más representativas. Ya, no, es que crean un poco, pues eso, Ujú. el patrimonio no patrimonio, sino la personalidad de la zona, Claro, ¿no? correcto, correcto. Ujú. Muy bien. Oye, la venta que hacéis, esta cosecha que hemos empezado hablando de ella y su producción y todo, ¿exportáis? ¿Vendéis solamente nacional, local? No, bueno, bueno, la almazara, hablo por mí, de la almazara que represento tiene unos 200 años, que ha pasado de padres a hijos. Ya. Y sí, hemos hecho, bueno, hacemos de todo. Exportamos, hemos exportado a Estados Unidos, exportamos hasta Francia, Alemania. Cada vez el aceite de oliva es más conocido y cada vez el aceite de oliva es más aceptado en las cocinas. Cuesta mucho de introducir, pero bueno, vamos con la bandera de la salud y es lo que nos está abriendo las puertas, sobre todo en el extranjero. Nos abre las puertas a la salud y luego cuando lo prueban, la calidad que se queda Exacto. la gente en sí misma con esa calidad, ¿no? Ujú, ujú. Claro, y además ellos les cuesta porque pensábamos que iba a ser más rápido, pero cambiar los hábitos alimenticios, como sabrás, eso es muy difícil. Sí, sí. Pero poco a poco pues lo van experimentando y bueno, y poco a poco vamos vendiendo más las cosas como son. Pues Y sobre todo ellos, que son personas, normalmente son personas de un nivel cultural medio alto, pues leen y saben los beneficios del aceite de oliva y bueno, les va gustando, porque también tiene que gustarte. sí, efectivamente. Pero bueno, difícilmente si tienen un buen paladar, un sabor, lo nuevo siempre choca, ¿no? Cuando te Sí, lo llevas exacto. a los sabores, a Ujú, nosotros nos ujú. pasa lo mismo con Exacto, comidas extranjeras, ¿no? Pero exacto. al final si te gusta, si tienes un buen sabor y luego encima, como Y tú muy tienes bien dices, curiosidad de experimentar, pues claro, entonces lo aceptas. y luego, Ujú. como tú bien dices, encima tiene unos beneficios para la salud importantes, pues ya está.
Está, lo tenemos. Joaquín, que no te quiero entretener más porque sé que te he sacado, como quien dice, a tirones de ahí. Muchísimas gracias por tu Encantado. atención y muchísimas gracias por todo lo que nos has contado y espero que tengáis mucho éxito y felicitaciones por la gran cosecha que estáis obteniendo. Muchas gracias a vosotros por invitarnos al programa. Muy bien. Gracias. Buenas tardes. Un saludo, buenas Un tardes. saludo. Que sí, Marisa, que no me he olvidado que estamos aquí, pero teníamos hoy un contenido maravilloso y tú también. Venga, sigue. Muy buenas tardes de nuevo. Enhorabuena por el programa tan interesante que estáis haciendo. Yo aquí sigo impactada por Benidorm y os voy a hablar del patrimonio artístico y cultural, porque Benidorm es una ciudad que combina su pasado histórico con la modernidad de sus icónicos rascacielos. Pero sí tiene un pasado y un patrimonio histórico y os lo voy a, pues resumir un poco. Por un lado, las torres vigía, por ejemplo, la Torre de las Caletes. Ya comenté antes que en el siglo XVI había muchos ataques de piratas, entonces se tuvieron que defender y el sistema de vigilancia era construir unas torres. Por ejemplo, está la Torre de la Escaleta o Torre de las Caletes, como digo, es del siglo XVI y fue mandada a construir por Felipe II para proteger la región de los piratas berberiscos que azotaban el Mediterráneo. Y era, la verdad que tenía una posición estratégica y entonces los vigías podían detectar embarcaciones enemigas y alertar a la población mediante señales de humo. Segundo punto, el Castellum. También hablé un poco al comentar la historia que fue, por un lado, el Castellum era un yacimiento con restos íberos, bronce ibérico antiguo, y más tarde un castellum romano construido en torno al año 77 a.C. por el general Quinto Sertorio, también para vigilancia naval. El tercer punto que tenemos de patrimonio histórico es la iglesia de San Jaime, que alberga en su interior uno de los símbolos más queridos por los habitantes de Benidorm, que es la Virgen del Sufragio, patrona de la ciudad. Esta iglesia es del siglo XVIII, se asienta en lo más alto del casco antiguo de Benidorm y la verdad que es muy bonita porque es muy característica su cúpula azul mediterránea que la convierte en un emblema absolutamente inconfundible del skyline de Benidorm. El cuarto punto del patrimonio histórico-artístico es lo que se llama Paseo Marítimo del Poniente. ¿Qué es de Poniente? Que es un espacio cultural que exhibe toda la historia de la ciudad. La verdad que es una obra impresionante, diseñada por los prestigiosos arquitectos Carlos Ferrater y Xavier Martí, y fusiona este espacio. Es muy recomendable su visita porque fusiona arte, naturaleza y arquitectura en un diseño que evoca el movimiento del mar, la majestuosidad de los acantilados, el oleaje, la verdad que hecho con mucho gusto. Ya hemos hablado del patrimonio histórico, es decir, de las torres, de las caletas, del castillo, también de la iglesia, de este edificio que digo Paseo Marítimo de Poniente, y ahora vamos a hablar del patrimonio moderno. Patrimonio moderno, como no podía ser de otra manera, ¿cuál es? El skyline de Benidorm, que es el skyline más icónico de España y uno de los más característicos del mundo, gracias al Plan de Ordenación Urbana de 1956. Se critica esta construcción en vertical, pero tiene muchísimos beneficios, de menor consumo de suelo, de recursos, menos kilómetros de asfalto, mayor eficiencia energética. Podríamos continuar. Es la tercera ciudad en Europa con mayor concentración de edificios altos, tras Londres y Milán,
y la tercera en España en número de rascacielos, solo superada por Barcelona y Madrid. Hay edificios muy, muy emblemáticos en Benidorm, los más altos, por ejemplo, el edificio Tempo de 206 metros o el Gran Hotel Bali. El Gran Hotel Bali es el hotel más alto de España, es un símbolo de la ciudad con impresionantes vistas panorámicas. Otro edificio emblemático, el Hotel Itempo, el edificio Itempo, que también es 206 metros, y su icónica silueta en forma de M lo convierte casi en el rascacielos más reconocible de Benidorm. Y el Sunset Waves, que es un complejo residencial con arquitectura ondulante. No podemos olvidarnos del Ayuntamiento de Benidorm porque es conocido como el rascasuelos por su estructura horizontal y única, y es un diseño innovador que rompe con la verticalidad de la ciudad. Y es una obra arquitectónica innovadora, está ubicado en la entrada del Parque de la Alguera y este edificio actúa como puente con una puerta simbólica que conecta la ciudad con su principal zona verde. Y pasamos al patrimonio natural y cultural. Pues las playas y calas como la de Levante o la de Poniente, son el corazón de Benidorm, cuentan con su propio patrimonio natural porque son de arena fina, dorada, son unas aguas transparentes y sobre todo que están limpias y cuidadas durante todo el año. Así que es increíble la calidad que tienen estas playas. Por otro lado, los miradores, desde donde me encuentro, ahora desde donde os hablo, Mirador del Castillo es uno de los miradores que tiene unas vistas espectaculares de la ciudad. Otro patrimonio natural también, otro mirador, es el de la Replaceta del Castell, el Mirador del Castillo, otro es el Mirador de la Cruz y otro el Mirador de Sierra Cortina. Desde los tres se puede ver el skyline, la playa de Poniente, la playa de Levante y son unos sitios increíbles. Y por último, hablando del patrimonio natural de la ciudad, el Parque de la Higuera, es que trato de pronunciarlo en valenciano, pero un poco españolizándolo también. Este parque fue diseñado por el renombrado arquitecto Ricardo Bofill a finales de los 80 y es una joya que da frescura y elegancia al corazón de Benidorm porque, como he hablado antes del ayuntamiento, pues es un límite entre el casco antiguo y las áreas de más reciente desarrollo urbano. Y la verdad que ofrece a los residentes o a visitantes un espacio perfecto para ocio, cultura, porque también dispone de 2 anfiteatros al aire libre. En fin, que Benidorm es un destino absolutamente recomendable en cualquier época del año y, como veis, la historia del patrimonio es muy, muy abundante y muy recomendable. Os mando un abrazo y hasta muy pronto. Gracias, Marisa, excelente como siempre. Y nada, no te preocupes con el valenciano, que todo se aprende en su momento. Señores, queridos oyentes, nos tenemos que ir, me tengo que ir, despedirme de ustedes, darles las gracias por habernos estado escuchando. Recordarles, como siempre, que mañana domingo también nos pueden escuchar a las 8 de la tarde en Informa Radio, que nos pueden ver en YouTube, Canal Telesur de Madrid, podcast ahora en Spotify e iVoox como toda la vida, y nuestro maravillosa web viajan-medio.es. Y de parte de querido David López y de un servidor, Luis Fernández Matamoros, director del programa, nos despedimos agradeciéndoles su audiencia.